Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos estudiantes de, en este caso, segundo grado de secundaria, quien les habla, quien les saluda, chicos lindos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Bolívar, docente aquí del Colegio Genes, en el curso correspondiente a trigonometría. En esta ocasión vamos a ver el temita coordenadas del punto medio, la primera parte, así como lo oyes. Vamos a ver primero la definición que es el punto medio. Vamos a decir en este caso, es aquel punto ahí estamos, es aquel punto. Y tú sabes que todo punto se determina con un par ordenado. Es aquel puntito, es aquel punto, ahí estamos, que divide al segmento en dos partes iguales. Que divide al segmento en dos partes iguales. En dos partes iguales. Ahí está. Es aquel punto que divide el segmento en dos partes iguales. Entonces, como tú puedes apreciar aquí, acá tengo un segmentito que acá tiene, por ejemplo, el punto A, x1, y sub 1, y aquí el punto B, x2, y sub 2. Entonces, si yo quiero conocer el punto medio, vamos a colocarlo de esta manera. El punto medio, voy a colocar acá el punto M, por ejemplo, el punto M. Entonces simplemente decimos lo siguiente. Es aquel punto que divide al segmento en dos partes iguales. Es decir, se observa y notas que en este caso podemos apreciar y decir, querido estudiante, que el segmento AM es igual al segmento MB. Ahí está. Pero este punto medio va a tener un par ordenado. O sea, es decir, este punto medio va a tener las coordenadas A, B. Ahora bien, profesor, ¿y cómo voy a calcular esas coordenadas del punto medio? Vamos a verlo por aquí. Listo. Ahí está. Ahí estamos. A ver, tenemos aquí la componente A y la componente B. A ver, ¿qué decimos? Para poder calcular cada componente del punto medio, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a sumar los extremos y lo dividimos entre dos. Para cada componente, primero las X y posterior a ello, primero la Y. Entonces, como tú puedes darte cuenta, X están aquí, mira. L es X y el A es correspondiente a X. Entonces A sería la suma de las X dividido entre 2. Listo. Ahora, las Y, aquí sería Y1 más Y sub 2, la suma de ellas me va a dar justamente en dividido entre 2 la componente Y para el punto medio. Es decir, B sería en este caso Y1 más Y sub 2 entre 2. Listo. Vamos a apreciar entonces el primer ejercicio que tenemos aquí en nuestras aplicaciones, chicos, coordenadas del punto medio de un segmento parte 1. Dice, en esta ocasión nos hablan de un segmento. Un segmento cuyos extremos dice que son el punto A, 3,4, y el punto B, menos 2,6. Y nos están pidiendo calcular las coordenadas del punto medio. Voy a llamarle A, B. Si es punto medio, recordemos que estos dos segmentitos serán iguales. Entonces empiezo. Para poder calcular el valor de A, ahí está, el valor de A, ¿qué digo? Pues simplemente A sería la suma de los extremos dividido entre 2, ¿verdad? En este caso, para hallar A sería la suma de 3, la suma dividida entre 2. ¿Quién con quién? 3 con menos 2. Entonces, 3 con menos 2, 1, 1, 1 medio. Ahí está.
Ahora vamos a calcular la segunda componente del punto medio, es decir, B. De B, ¿quién sería? La suma entre 2. La suma entre 2. Es decir, el 2, perdón, el 4. Aquí tendríamos el 4 con el menos 6. Y lo dividimos entre 2. 4 menos 6 menos 2 sería menos 2 entre 2. El punto, la componente B sería menos 1. Por lo tanto, el punto medio para esta preguntita 1 sería 1 medio, punto y coma, menos 1. Listo. Listo, chicos. Vamos a la segunda preguntita. En esta segunda pregunta vamos a tener aquí justamente los extremos. Ahí está, nos dan un segmento cuyos extremos nos dan los pares ordenados. En el punto A 1,5, en el punto B 7, menos 1. Y el punto medio, por si acaso, nos piden que encontrarlo. Y a este punto medio, una vez más, le voy a poner las componentes A, B. Si es punto medio, lo hablamos de esta manera. Bien, ahora, ¿qué vamos a decir para este caso? ¿Qué vamos a establecer? Simple y sencillo, chicos. ¿Qué decimos? Bueno, pues para yo poder calcular, en este caso, el punto medio, vamos a establecer lo siguiente. Primero, si queremos encontrar A, va a ser igual a ¿cuánto? A sería ¿quién? Sería la suma dividida entre 2. La suma dividida entre 2. 7 con 1. La suma es 8 entre 2 es 4. A vale 4. Listo. Ahora, para hallar la componente B. Para hallar la componente B, ¿a qué es igual? La suma entre 2. La suma entre 2. La suma sería 5 con menos 1 y dividido entre 2. Ahora, el 5 con el menos 1 acá sería 4 sobre 2. Es decir, la componente B valdría 2. Y nos piden calcular el par ordenado del punto medio. Es decir, sería 4,2. 4,2. Ahí está. Listo. Ya tenemos resuelto entonces la pregunta número 2. Ahí está. Listo. Pasamos a la pregunta número 3. Preguntita número 3 para que lo puedas apreciar ahí. Pregunta 3. A ver, ¿qué hacemos en esta pregunta 3? Nos dicen en este caso que tenemos los extremos, los puntos A y B, 2,5 y 2,1. Ahí estamos. Listo, 2,5 y 2,1. Ahí está. Listo. 2,5 y 2,1. Listo. Entonces, este punto medio, llamado como par ordenado A, B, ellos dos van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para hallar la componente A, vamos a decir lo siguiente. Va a ser la suma dividida entre 2. La suma dividida entre 2. Si sumamos sería 2 con 2. 4 entre 2, 2. ¿Verdad? Ahora la componente B es la suma dividida entre 2. La suma dividida entre 2. ¿La suma de quién? 5 con 1. 5 con 1 y dividido entre 2. Acá sería ¿cuánto? 3. Por lo tanto, este punto medio sería ¿cuánto? 2,3. Listo. 2,3 sería el punto medio en esta pregunta número 3. Ya en la pregunta 4 nos dice que nos dan como dato el punto medio. El punto medio vale 4,3 y nos están diciendo que uno de los extremos de ese segmento vale 7,8 el par ordenado y nos piden encontrar el otro extremo, el otro par ordenado que se encuentra en el otro extremo. Entonces, para eso, ahí está. Voy a ponerlo de esta manera. Ellos dos serán iguales. Voy a ponerle acá, por ejemplo, el punto A. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, el punto M.
Y voy a colocar acá el punto B, que es lo que justamente queremos calcular, el A, B. ¿De acuerdo? Nos piden ahora un extremo ahora. Recuerda que ya en la pregunta número 4 ya encontramos el punto medio, que es 4,3. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué hacemos entonces para encontrar este punto medio? A ver, ¿qué vamos a decir en este caso? ¿Cómo lo vamos a acoplar? Para encontrar entonces este punto medio, vamos a establecer lo siguiente. A ver, chicos, lo establecemos de esta manera. Listo. Ya entonces en esta preguntita número 4, como te estaba comentando, vamos a encontrar este extremo. Primero, recuerda que el punto medio en la primera componente 4, para que nos haya salido 4 como punto medio, digo por aquí, para que no haya salido 4, es porque este 4 vino de la suma de los extremos 7 con A dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces acá sería 7 más A dividido entre 2. Pásalo a multiplicar 8. Acá sería entonces, aquí sería 8 es igual a 7 más A. Entonces A es igual a ¿cuánto? A 1. ¿De acuerdo? Porque el 7 pasaría a restar. Ahora, para que nos haya salido 3, el punto medio, la segunda componente 3, es porque viene la suma de los extremos. O sea, sería 8 más B sobre 2. Listo. Pásalo a multiplicar, sería acá 6. 6 es igual a 8 más B. Si al 8 lo paso a restar, obtengo que el valor de B sería nada más y nada menos que menos 2. Por lo tanto, este punto B tendría A, B, el par ordenado. Como A vale 1 y B vale menos 2, sería 1, menos 2. Y esa sería la respuesta del extremo que estaba faltando en la pregunta 4. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5, chicos. Ahí estamos. Pregunta 5. A ver, en esta pregunta número 5, como tú puedes apreciar, en esta preguntita, vamos a decir que también nos piden calcular el punto medio. ¿De acuerdo? Nos piden calcular el punto medio. Entonces, por lo tanto, voy a colocar acá. Voy a colocar, estos son los extremos. Él es el punto medio. Ellos son iguales. Y yo no sé, profesor, a este punto medio le pongo el famoso A, B. Listo, ahora vamos a encontrar cada uno de ellos. Para encontrar A, entonces, decimos A sería la suma de los extremos dividido entre 2. La suma dividida entre 2. 1,9. 1,9. Es decir, si la suma es 10 entre 2, acá es 5. Y para que me salga el valor de B, aquí sería la suma entre 2. Es decir, la suma 0,6 entre 2. Y él sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, si A vale 5 y B vale 3, quiere decir que el punto medio sería 5,3. Listo. Ya estamos. Y ese sería el punto medio que hemos encontrado en la pregunta número 5, que nos solicitaba calcular el punto medio de este segmento, cuyos extremos eran el punto A 1,0 y el punto B 9,6. Hoy haciendo el temita, coordenadas del punto medio de un segmento. Listo. Listo, 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 listo. Ahí está. Vamos a lo siguiente, chicos. En la pregunta 6 nos hablan de un baricentro. Profesor, ¿cómo puedo yo saber el baricentro de un triángulo? ¿Cómo puedo saber las coordenadas de un baricentro? Entonces, para eso voy a tener lo siguiente. Listo. Listo. Ahí está. Listo. Listo. Ahí están los puntos. Allá el punto x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Entonces, para nosotros poder ubicar este punto, yo voy a ponerle acá el punto G, que es el A, B. Es el punto llamado baricentro.
baricentro. Ahí está, baricentro. Listo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este punto llamado baricentro? Simple y sencillo, mira, en esta ocasión el baricentro se encuentra si es que tú sumas todas las componentes, tanto de X como para Y, pero ya no lo divides entre 2 porque ya no es punto medio, sino ahora lo vas a dividir entre 3. Es decir, para hallar la componente A o la componente B, sería X1 más X2 más X3 entre 3. Y1 más Y sub 2 más Y sub 3 entre 3. Listo. Entonces, para hallar justamente A, en la preguntita número 6, justamente nos dice calcular, nos pide calcular justamente las coordenadas del baricentro. ¿Verdad? No, profesor, así es. Entonces, como en la pregunta número 6 nos pide calcular las coordenadas del baricentro, vamos a establecerlo así, mira, ve. En esta pregunta 6 dice, determina las coordenadas del baricentro de ese triangulito que tiene como pares ordenados. Ya nos dan los puntos, chicos. El punto A es menos 1, 5. El punto B es 3, 9. Listo. Y C es 7,1. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, quiero saber el baricentro. Te vamos a suponer que el baricentro tenga las coordenadas A y B. Entonces, uno es A y el otro es B. Entonces, tendría que sumar y ahora dividirlo entre 3. Lo sumamos. Pero ahora las 3 componentes, tanto para X, luego para Y, y lo dividimos entre 3. Listo. Listo. Entonces, para X, menos 1, 3 y 7. Menos 1, 3 y 7. 5, 9 y 1. 5, 9 y 1. Ahora, si yo voy a sumar 7 más 3, 10 menos 1, 9. 9, por aquí me quedaría entonces 9 entre 3. Y por aquí me va a quedar en este caso 5 más 9 más 1. 5 más 9 más 1. Me quedaría el valor de, en este caso, de 15. 15, pero dividido entre 3. Eso quiere decir que para esta preguntita número 6, las coordenadas del baricentro, voy a colocar acá baricentro, el paro A, B, sería entonces, ¿quién? 9 entre 3, 3. Sería 3,15 entre 3, 5. 3,5. Listo, ahí está. Y esas serían las coordenadas del baricentro. Listo, 3,5. Listo, 3,5. Listo, ahí está. Listo. Listo, chicos lindos. Así es. Entonces, es así como tú puedes apreciar el día de hoy la primera parte de coordenadas del punto medio de un segmento. La primera partecita, ahí está realizando justamente la definición. No te olvides que el punto medio divide en 2 partes iguales a un segmento. ¿De acuerdo? Y para que tú puedas encontrar ese punto medio, lo vas a encontrar realizando la suma de las componentes, tanto para X como para Y, pero dividido entre 2. Así que, chicos, nos vemos. Ha sido un gustazo estar con ustedes en este videito y nos vemos en un próximo video, chicos, realizando más ejercicios respecto a este temita. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.